Vamos a desarrollar ahora un tema sumamente interesante, que es la estética y el entrenamiento en las mujeres. Con la palabra estética, lo que queremos aclarar desde un principio, lo que quiero aclarar, más bien me hago responsable de lo que digo, es no queremos generar ni falsas expectativas con el ideal de la figura, creando susceptibilidades, creando expectativas que no se pueden cumplir. Lo que vamos a hablar hoy de estética es intentar dar un raconto muy somero de la historia de la estética en la belleza, la estética y la belleza en el ser humano, en las artes, en las esculturas, y cómo esta estética se infiltró en el mundo del fitness, del cuerpo humano, y cómo ha ido evolucionando hasta tener hoy cánones de estética y belleza. Nosotros vamos a mostrar hoy que para nosotros lo estético tiene que ver definitivamente como lo pensaron los griegos en su momento, una cuestión de proporciones y simetrías y no de incrementos absurdos y desmedidos de los tamaños del cuerpo o de zonas específicas en el cuerpo, ¿no? En el hombre, evidentemente, hablamos de buscar siempre unos pectorales súper gigantes, unos brazos grandes, descuidando sus piernas, y a la mujer también esto de creer de caderas súper gigantes o glúteos muy grandes, recurriendo a todo tipo de recursos. Vamos a ver que un cuerpo proporcionado es en definitiva un cuerpo bello. Esa es básicamente la tesis que vamos a intentar defender el día de hoy con esta exposición. Muy bien, comenzamos. Nuestra primera pregunta es, ¿el ideal de belleza realmente existe? Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque como lo estaba comentando hoy a través del marketing, la televisión en su momento, ¿no? Popularizar el ideal de un cuerpo perfecto. Y ese ideal de cuerpo perfecto, si la persona que está observando ese ideal que le están imponiendo, ¿no? Esta idea clave de Michel Foucault del sujeto sujetado, ¿qué quiere decir? Que está expuesto a figuras de modelos que hay que seguir, que hay que emular en el aspecto físico. Muchas de las mujeres intentan emularlo y en el camino realmente se frustran, a alteraciones de imagen, con las consecuencias que a veces eso nos lleva a la baja autoestima, recurrir a la bulimia, a la anorexia, si queremos perder de peso, o a la vigorexia, pensando que entrenar mucho, 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 e inclusive inducirme a la mujer a utilizar esteroides anabólicos para parecer el hombre, va a alcanzar ese ideal de belleza. La belleza, vuelvo a decir, es un concepto enteramente subjetivo, es decir, lo bello para mí no necesariamente es lo bello para usted que está viendo en este momento. Sí, quizás en lo estético ahí podríamos encontrar algo de objetividad y probablemente esta objetividad la encontremos desde el punto de vista de las simetrías y las proporciones, ¿no? Muy bien. Entonces, la estética y la belleza se las asocia, pero lo vuelvo a reiterar, para mí o para nosotros la belleza tiene un gran componente subjetivo. Hay una película famosa que recomiendo que si la pueden ver, es Belleza Americana. Hay una escena muy clásica, muy linda, donde hay una bolsa, se encuentra el protagonista, un niño y una joven, un joven y una joven. El chico le gustaba filmar y le muestra lo que había filmado una tarde, la tarde anterior, si mal no recuerdo. Y era una bolsa junto en una esquina jugando con el viento. Y en el diálogo él plantea, dice, cuánta belleza hay en esa imagen, en esa bolsa jugando con el aire, ¿no? Es decir, cómo se puede captar la belleza en la naturaleza, en las cosas, y eso es enteramente subjetivo. Vuelvo a entender, lo que es bello para uno no necesariamente es bello para el otro. La belleza es lo que activa al espíritu, lo sublime, ¿no? Kant en su momento también lo trató, pero lo estético como tal ya tiene que ver con alguna idea de lo que es atractivo en pos de lo objetivo. ¿En pos de lo objetivo qué sentido? En las simetrías, en las proporciones y tiene una cuota enteramente
evolutiva, ¿no? Lo subjetivo está sujeto a lo sociocultural, ¿no? Por ejemplo, el tamaño corporal, como lo explicaba. Hoy en día pareciese que lo bello y lo estético tiene que ver con los tamaños. Mientras más grande, mientras más masa muscular, es más estético. No necesariamente, ¿no? Es simplemente algo cultural del momento y no es algo objetivo como tal, ¿no? La evolución lo que hace es buscar la simetría, es decir, hombres con patrones simétricos, espaldas simétricas, siempre ha estado evolutivamente relacionado con la fertilidad. Mujeres simétricas en su estructura corporal también siempre evolutivamente ha estado asociado con una mujer con buena carga genética, con buena predisposición a la alimentación de la cría. Es decir, esta idea evolutiva, este genio que hablaba Schopenhauer del amor, donde hace que dos personas se elijan mutuamente, tiene mucho que ver con esta capacidad de reconocer en el otro una buena carga genética para reproducir la especie. Por supuesto que después viene todo el componente subjetivo que va más allá de solamente reproducir la especie, pero ya instintivamente y en el código genético tenemos esta idea de objetividad hacia lo simétrico. Lo simétrico nos denota fertilidad, nos denota buena inmunidad, buena carga genética. Entonces, ¿qué es la estética? Bueno, técnicamente se define como la disciplina filosófica que estudia las condiciones de lo bello en el arte y en la naturaleza. Y por qué no también en el cuerpo humano le podremos agregar o anexar a esta definición. ¿Qué significa ser atractivo? Es otra de las preguntas que nos podemos hacer y trabajar. Ser atractivo es un conjunto de cualidades de una persona, ¿sí? O cosa que resultan agradables o llaman la atención y despiertan el deseo y el interés de alguien. Por eso lo atractivo, ¿sí? Tiene un gran componente subjetivo porque va a depender de mi gusto, de mi preferencia, del lugar donde nací, ¿sí? Y también tiene algo objetivo, porque lo atractivo siempre es lo simétrico. Por eso una mujer donde tiene cinturas pequeñas, caderas anchas, siempre es atractiva al hombre. Atractivo objetivamente, es decir, es inmediatamente llama la atención la curva, es decir, hay un foco de atención en la curva. Igual que la espalda en B en el hombre, también es llamativo, es atractivo, presta atención la mujer, aunque no esté todo el componente del amor encima o de la idea de pareja con la persona, simplemente por el atractivo de la simetría de su espalda, ¿no? Muy bien. El concepto de belleza, hay un artículo interesante que me gustó, por eso se los comparto, ¿sí? De David Costan, donde habla del concepto de la belleza en el mundo antiguo y su recepción en Occidente. Él lo que hace es tomar la idea del concepto que utilizaban los griegos del kalos, de la belleza, y ver cómo los renacentistas lo tradujeron, ¿sí? En la Edad Media y en el Renacimiento se tradujo esa palabra y se le dio otro contenido, de hecho, otro contenido que llega hasta hoy en día con la idea de la belleza o de lo bello. Vamos a ver esto interesante. Él dice, ¿realmente el ideal de la belleza del Renacimiento representa lo que el ideal griego clásico entendía? Bueno, él pone estas dos imágenes, de hecho en el texto van a encontrar estas dos imágenes, donde pone al Artemis de Versalles, ¿sí? Que está en el Louvre, una escultura de 300 años antes de Cristo, y por supuesto la figura de Marilyn Monroe, ¿no? Es una imagen publicitaria, ¿no? De la gran actriz y bella actriz norteamericana. Y él plantea estas dos palabras. Él va a diferenciar griego, porque además Constant es un filólogo, es decir, un estudioso de la construcción del lenguaje o de las lenguas antiguas y clásicas, fundamentalmente. Entonces él entendía que los griegos al kalos lo tomaban con una sola L, no, ¿sí? Con una sola lambda, con la L, con la lambda. Y en la actualidad, bueno, en la actualidad no, el Renacimiento, cuando toman esta palabra, le agregan doble lambda, ¿no? Lo cual cambiándole el sentido a la palabra. Y vamos a explicar por qué. ¿Cuál de las dos imágenes les parece más hermosa, no? O la Artemis o Marilyn Monroe. Y por supuesto vamos nuevamente a lo mismo, va a depender primero
del concepto subjetivo de cada uno lo que pueda ver, ¿no? ¿Cuál de las dos mujeres es más bella? Se pregunta. ¿Cuál de las dos imágenes realmente lo es? En realidad, si uno se pone a ver, las dos imágenes tienen su belleza particular, tienen sus proporciones, tienen sus simetrías, pero la idea del kalos nos dice, observen, que el kalos o el kalon, lo bello, lo dicen, habla de lo que es a la vez deseable por sí mismo, merecedor de elogio, o lo que complace porque es bueno. Usar una sola lambda en el lenguaje de la Grecia antigua, ellos entendían que la belleza o lo atractivo no estaba divorciado de la bondad de lo bello. Es decir, es algo bello y es activo, algo que es bueno, es algo que es virtuoso. La virtud era muy importante para el griego, el honor. Eran valores muy importantes en la antigua Grecia que estaban conectados hacia lo bello, hacia la belleza. Por eso ellos utilizaban la L. Si vemos la Artemisa, la escultura, vemos que está totalmente simétrica, totalmente proporcionada, es decir, que cánones objetivos actuales es bello. Pero además ellos entendían la cuota de belleza con lo que tiene que ver con la virtud, con lo bueno, ¿sí? Lo que es bello porque es virtuoso. Y el kalos con doble S ya en la actualidad se ha relacionado más con el atractivo físico, es decir, buscar lo que es atractivo. No importa si realmente no coseche virtudes, no coseche digno de ser admirada la persona por su honorabilidad, por su bondad, por su don de buen gente. Lo importante es simplemente que sea una figura, una forma bella. Es decir, que se observa solamente el continente y no importa el contenido, ¿no? Esta idea de quitarle el contenido en la edad actual, del Renacimiento hasta la actualidad, que se ha exacerbado esta idea, no tiene que ver con el ideal o con lo que pensaron los griegos cuando ellos pensaban en belleza. Por eso me pareció muy interesante este análisis de Constant, de este filólogo, porque hoy en día la belleza aparentemente solo se aprecia desde la estructura, desde la forma, pero no se va desde el contenido. Ese es el gran análisis, ¿no? Y en la obra de arte, el Renacimiento, vamos a ver que esta idea de simetría y proporción empieza a ver, miren cómo tenemos todas las esculturas, ¿no? El Adonis, el David, el Aquiles, son todos cuerpos proporcionados, todos cuerpos que llevan una simetría, una línea, son esbeltos, ¿sí? Vamos a ver también que, bueno, Poseidón, el Hércules, el Discóbolo, son todas figuras donde el ideal griego estaba, recuerden, dentro de la belleza, pero también busca la proporción. Es decir, por eso su famosa sentencia, corp sano, mens sana en corp sano. Mente y cuerpo realmente estaban conectadas y la mente o lo espiritual, como llamaban, era lo que elevaba la virtud de la belleza conjuntamente con. Por eso habría que retomar este ideal y empezar no solamente en los trabajos para el desarrollo de un cuerpo atlético, de un cuerpo atractivo, desde el desarrollo de la masa muscular, como lo veían los griegos, sino también sumarle las virtudes del estudio, la virtud de la bondad, en definitiva, la virtud de elevar, de llevar hacia lo sublime al espíritu humano, ¿no? Esa sería un ideal o lo que habría que buscar en tiempos actuales si aparecieran nuevamente los griegos. En el arte pictórico también, las tres gracias de Rubens, fíjense cómo en el Renacimiento intentan volver hacia la idea de los griegos y vemos que acá, por ejemplo, Rubens, cuando pintaba a la mujer, para Rubens el atractivo no era la mujer hiperdelgada. Acá empezamos un contenido muy importante, sobre todo en la mujer, que ha sido foco permanente de esto de la hiperdelgadez. Rubens lo observa muy bien. Él dice, las mujeres atractivas son mujeres que tienen tejido graso, que hay algo de grasa en su cuerpo. ¿Por qué? Era atractiva la mujer que, por supuesto, tenía curvas, pero también tenía grasa. ¿Por qué? Porque esa grasa, se entendía en aquel momento, permitía
el nacimiento o que la preservación de la especie o el hijo que quería tener el varón sea cuidado por una mujer que tenga buenos genes y que pueda alimentar fundamentalmente al hijo, ¿no? Esa era la idea y el concepto. Rubén lo trae muy bien, la maja desnuda también vemos que son mujeres con curvas, pero no esta mujer hiperdelgada que se ha intentado presentar en el mundo actual como noción de belleza. De hecho, inclusive para las culturas mesoamericanas, lo hiperdelgado no existía, las estatuillas ya hablaban de mujeres que tenían prominente cadera, ¿no? Es cierto, observen cómo la idea de la cintura pequeña y las caderas grandes, inclusive hasta nuestras figuras de Mesoamérica, se encuentran con esta idea de mujer, ¿no? E inclusive hubo culturas donde de alguna manera también hablaban de esta figura de tener grasa, de mantener el sustento. ¿Y por qué? Ustedes fíjense sobre todo la Venus de Bildendorf, pero ustedes pónganse en esa época, en la época donde comienza el periodo de la cultura, de empezar a crear estatuillas, de empezar a pintar el arte pictórico, es decir, cuando se vuelve sedentario, siempre ha sido la consecución de la comida o el alimentarse, luchar contra el hambre, una condición permanente de la especie humana, luchar contra los virus, luchar contra el hambre, los dos grandes flagelos que permanentemente asediaban al hombre en evolución, al hombre sapiens sapiens, ¿no? Entonces, la gordura o ser rellenito era parte de poder tener reservas energéticas, no solamente para mí en el caso de la mujer, sino también para el hijo, para poder amamantarlo y para poder alimentarlo. Entonces, esa idea en la antigüedad era un fuerte impacto de tener grasa. ¿Por qué? Porque se luchaba permanentemente contra la hambruna, con la falta de alimento o la idea de no saber cuándo se podía nuevamente comer. Después tenemos el Renacimiento, Giorgio Vasari empieza a hablar de esto de que la belleza nace del orden y de la proporción, empieza a estudiarse grandes matemáticos, vamos a ver la idea de Da Vinci, pero Vasari ya empieza a dar las primeras pistas en el siglo XIV. Marco Vitruvio, también un arquitecto, ¿no? Donde Da Vinci toma el hombre de Vitruvio, ¿no? Ya empieza a hablar de que existe acá en su tratado de arquitectura, habla de que el cuerpo mantiene una proporción y una simetría, que se puede estudiar esto. Recuerden que en el Renacimiento resurge el estudio del cuerpo humano, de la anatomía, se empieza a diseccionar, se empieza a hacer estudios con cadáveres, se empieza a medir al cuerpo, a proporcionarlo para crear una imagen lo más parecida y real a la simetría del hombre, ¿no? Y aparece, por supuesto, el gran Leonardo da Vinci con su hombre de Vitruvio. Y fíjense en esta frase que él decía, es muy importante y muy reveladora. Es imposible que un templo posea una correcta disposición si carece de simetría y de proporción, como sucede con los miembros de la parte de un cuerpo de un hombre bien formado. Él decía y buscaba este símil, ¿no? De las grandes catedrales, las grandes construcciones simétricas con el mismo cuerpo humano. El cuerpo humano ya tiene una simetría, tiene proporciones ideales y ese va a ser el sustento de lo bello y de la belleza. A partir de acá empiezan las nociones matemáticas con Pacioli, ¿no? Con la famosa proporción áurea, que luego Fibonacci, la proporción áurea, hablaba de un número divino y este número aparentemente estaba en la relación, ¿sí?, del entero partido a la mitad con el 1,61 o el famoso 1,6168, que luego va a aparecer Fibonacci en su secuencia, ¿no? Hablándonos, ¿no? Esta proporción áurea o este número divino, aparentemente esta proporción estaba en el 1,6168. A partir de aquí, Fibonacci o Leonardo de Pisa, más conocido como Fibonacci, este gran matemático, habla de la secuencia de Fibonacci. Y fíjense ustedes aquí la frecuencia de Fibonacci en este número. ¿Qué es lo que es? La secuencia de Fibonacci es ir sumando, ¿sí?, los dos últimos números. Entonces, si tenemos el 1 más 1 son 2, ¿sí? El anterior al 2 es el 1, entonces 1 más 2 son 3, el anterior al 3 era el 2, entonces
es 5, el anterior al 5 es 3, entonces me da 8, el anterior al 8 es el 5, sumo el 5 y el 8 me da 13, el anterior al 13 era el 8, entonces sumo 8 más 13 es 21 y así sucesivamente hasta el infinito. Esta es la famosa secuencia de Fibonacci. Pero ¿qué es lo interesante que descubrió Fibonacci? Que si divides cualquier número de la secuencia de Fibonacci, por ejemplo, el 55 dividido el 34 que era el anterior, o el 21 dividido el 13 que era el número anterior, la respuesta va a dar siempre 1,61. Qué increíble, ¿no? ¿Y esto qué pasa? Porque también cuando se estudió el cuerpo humano encontraron esta perfección o esta perfección áurea en los segmentos corporales. Esto es maravilloso. Observen, la estatura del cuerpo A dividido la estatura del cuerpo completo dividido la estatura del ombligo al piso nos da 1,1618. Si dividimos la distancia del ombligo al suelo dividido del ombligo a la coronilla, es decir, a la base del cuerpo, del ombligo al piso y del ombligo arriba, esa división nos da 1,618. La distancia del ombligo a la rodilla, ¿sí? Dividido la distancia de la rodilla al suelo, también nos da 1,618. Y la distancia del ombligo al mentón, ¿sí? Y la distancia del mentón a la coronilla, del ombligo al mentón dividido el mentón a la coronilla, también nos da o tendría que dar 1,68. Esto es interesante. Si estás viendo este video y ya te agarró la curiosidad, pausalo, agarra un centímetro, agarra a alguien de tu familia o que te haga a ti mismo, que te midan estas proporciones y te vas a sorprender la maravillosa y lo milagroso que es el cuerpo humano y las proporciones. Por eso un cuerpo proporcionado es un cuerpo bello. Y recuerden que los griegos hablaban de la belleza con lo sublime, con las virtudes, casi con lo divino. Muy bien, entonces al analizar todas estas cosas lo que queremos decir es que lo hiperdelgado o lo delgado nunca ha tenido chances evolutivas. Entonces aquellas mujeres que crean que solamente el delgado, que quieren tener esa imagen, no han tenido ni chance evolutivas, ni chance con la simetría, ni chance con lo atractivo. De hecho, no es dentro de los cánones de belleza. Entonces esto de la extrema delgadez o buscar la delgadez como sinónimo de belleza o en el mundo del fitness el tamaño, lo grande como sinónimo de belleza no es compatible con los ideales o con lo que se piensa o se sabe de lo que es lo bello. Es algo construido socialmente, ¿sí? Esto es importante comprenderlo. Y en la estética en el siglo XX, ahora vamos a analizar este interesante. Mira, acá está Eugen Sandon, como el primer físico constructivista. Ahora vamos a hablar un poquito de él, ¿no? Y bueno, tenemos Schwarzenegger y los distintos culturistas. Eugen Sandow fue, se lo conoce como el primer culturista porque en realidad antes de que existiese la Federación Internacional y las competiciones de Mr. Olympia, etc., el culturista en realidad era el hombre fuerte, que había desarrollado masa muscular y que en los circos no solamente era el número de la pesa, de levantar la pesa, el hombre más fuerte del mundo, sino que Eugen Sandow, además de ser el hombre más fuerte, él se interesó muchísimo, fue uno de los pioneros en retomar al ideal griego, en tomar estas esculturas, como lo veían a Poseidón, al Adonis, al Discóbolo, y a partir de ahí construir la masa muscular, ¿no? Él pregonaba mucho el ideal griego del desarrollo, obviamente fuera de la virtud de la idea del griego, pero sí volver a esta base de construir un cuerpo atlético, un cuerpo esbelto, un cuerpo proporcionado fundamentalmente, ¿no? Ven, acá vemos sus fotos donde básicamente en su época no existía toda la industria de la farmacología, mal llamada farmacología, un eufemismo que se usan en los fármacos, ¿no? Porque en realidad el fármaco lo que busca en última instancia es tratar de rebatir o combatir alguna enfermedad. La farmacología que dicen la gente del fitness va por otro lado, es decir, cómo hacer para que no sea saludable. Me explico, es totalmente un antagonismo. Por eso para mí es totalmente un eufemismo utilizar farmacología. Pero bueno, no existía la farmacología como tal, no existían las casas de suplementaciones donde había suplemento para todo. Y fíjense, con una alimentación normal y balanceada más entrenamiento,
tenía un físico más que envidiable y desarrollado en Jane Saundon en su momento. De hecho, escribió libros interesantes que ahora vamos a tomar una imagen porque él empezó a hacer las mediciones para las proporciones, pero ya vamos a llegar. Pero miren cómo ha ido evolucionando Eugene Saundon en 1900, luego viene Arnold Schwarzenegger con todo el boom del desarrollo de la masa muscular, del fisicoconstructivismo, del bodybuilding. Pero hasta Schwarzenegger observen cómo se cuidaba mucho la estética, es decir, la forma, es decir, abdomen contraído, posición donde el abdomen se achicaba, donde la espalda tenía que tener un muy buen desarrollo en B. Bueno, Arnold Schwarzenegger tenía la característica de desarrollar muy bien sus pectorales, todos los brazos, las piernas bien simétricas y bien desarrollado, ¿no? Y en el 2016 donde vemos donde el gran objetivo ya más que la estética es el tamaño como tal, llevando esta idea de estética. De hecho, cuando nace el culturismo, nace con esta idea de presentar al cuerpo esbelto, atlético, proporcionado, simétrico, pasa a tener, el cuerpo tiene que ser con mayor volumen y tamaño, es decir, pareciese que lo que es una carrera para ver cuán mejora los sintéticos. De hecho, yo siempre digo, medio en broma, medio de verdad, que en los últimos 40 años en el culturismo a nivel de metodología de entrenamiento no ha cambiado absolutamente nada. Lo único que ha modificado en 40 años es la calidad de los sintéticos. ¿Qué pasa en los laboratorios para inyectarse? Nada más. Todo lo que es metodología, usted agarra un libro de hace 40, 50 años, va a encontrar los mismos ejercicios, la misma forma de trabajar, la misma forma de alimentarse y la misma manera de quemar la grasa con el cardio continuo, etcétera, etcétera. Pero bueno, miren acá ustedes cómo los Mister Olympia, cómo han ido cambiando, ¿no? Cómo han ido buscando estética y llegando ya cada vez a personas mucho más desarrolladas, con mucho más tamaño, cuando el objetivo es el tamaño. Y en las mujeres ha ido a la inversa, por suerte, es decir, han empezado con categorías como por ejemplo el bikini fitness, perdón, con el físico, con el body fitness, donde la mujer tiene una tendencia a la competición parecida al hombre, físico-constructivismo, pero ustedes vean esto, músculos muy desarrollados, podemos ver en que cada una de las competidoras tienen un mentón totalmente pronunciado, unos trapecios desarrollados, unos hombros bien desarrollados y marcados. ¿Eso qué quiere decir? El mentón grande, el trapecio desarrollado y el hombro desarrollado, esta zona es androgénica por excelencia. La única manera que en una mujer pueda ser desarrollado a través de sintético u hormona masculina. Y acá claramente podemos ver todo. Otro, vemos el corte aquí del oblicuo, ¿no? El corte de la pared del oblicuo es muy característica en el hombre, ¿no? En su gran mayoría, puede haber alguna excepción en la mujer que de base tenga más testosterona, pero la gran mayoría cuando están bajo los sintéticos tienen un gran corte o se genera ese corte que se pueden observar. Competiciones de mujeres en fisiculturismo que a través de los sintéticos desarrollaban la masa muscular generaban patrones masculinos. Por suerte se dieron cuenta y empezaron ya a trabajar hoy sobre esta categoría que es el bikini fitness, donde ven las mujeres se la ven ya más de rostro femenino y lo que se busca más que nada es desarrollar armónicamente el cuerpo, proporcionar y simetría, ya no tiene que desarrollar tanta masa muscular, así que ojalá que siga la industria del fitness bajo este concepto de llevarla cada vez más natural a la mujer y poder trabajar esta simetría y proporción, ya que hemos visto que en los hombres no se da tan así. Muy bien. Estética, fitness, simetría y proporciones. Ahora vamos a hablar de lo que nosotros vemos como lo estético. La simetría y proporción para nosotros es lo que da el contenido o el concepto de lo estético, ¿no? Simetría se trata de aumentar la masa muscular, disminuir los panículos adiposos. Claro está que eso es lo estético, ganar masa muscular, bajar grasa para que se pueda ver y observar el músculo. Y los programas de entrenamiento estéticos cobran una importancia muy, muy grande si la mujer está por debajo de los 20% de tejido graso. Es decir, si alguna mujer tiene 25 a 30% de tejido graso, este programa que vamos a mostrar o esta forma de trabajar no tendría mucho sentido. Habría que primero bajar a una grasa considerable por debajo del 20% y a partir de ahí ya empezar a tallar el muñequito, como nosotros le decimos. Primero, bajemos grasa general,
llegamos a una grasa y a partir de acá vemos a dónde nos falta, qué parte del cuerpo podemos enfatizar más o menos. Al principio se hace un trabajo sistémico global y luego se empieza a particularizar la zona, pero con un sobrepeso o una obesidad en la chica cuesta mucho. Hay que atacar otra prioridad, que es bajar el tejido graso y aumentar la masa muscular hasta que el tejido graso esté por debajo de los 20%. Muy bien. A partir de ahí también hay que tener en cuenta y comentarlo con las chicas el tipo de cuerpo, que es totalmente genético, ¿no? Hay mujeres que tienen el diámetro vía cromial igual que el crestal, cuadraditas, eso no se puede modificar. ¿Qué se puede hacer? Reducir su cintura y aumentar sus glúteos. ¿Estamos? Después tenemos la mujer que nació con más hombros y menos cadera. En ese caso hay que seguir desarrollando el glúteo, desarrollar glúteo medio, trabajar sobre la zona media y por supuesto que tiene una virtud, puede ser una excelente nadadora, una mujer que sea muy eficiente a la hora de los deportes o disciplinas acuáticas. Después tenemos sí la chica en reloj de arena o en guitarra, donde sí tiene unos hombros, una cadera y una cadera más pronunciada, que es el patrón más general, digamos, en la mujer. Después sí tenemos la mujer un poquito más redondeada, donde va a acumular grasa en la zona media. Todas estas cuestiones son factores genéticos, y la mujer que sí tiene mucha cadera, pero está muy delgadita arriba, en los hombros muy pequeños. En ese caso, desarrollar espalda y tratar de desarrollar los hombros para ir armonizando el cuerpo. Muy bien, esto no lo podemos modificar. ¿Qué sí podemos modificar? Los perímetros. Y vamos a hablar sobre ello. La simetría, hablamos de que los dos de mi cuerpo tienen que estar iguales. Eso es importante. Tanto el derecho como el izquierdo tienen que estar muy similares. Ese es el primer concepto que vamos a trabajar o entender. Y después el concepto de la proporción, donde lo que hace referencia son los segmentos corporales. El segmento mayor debería ser entre un 20 y un 30% mayor que el menor. ¿Estamos hasta ahí? Es decir, que el antebrazo no puede ser mayor que el brazo, que el brazo no puede ser mayor que el hombro debe ser mayor que el brazo y el brazo mayor que el hombro. ¿Estamos? El torso tiene que ser mayor a la cintura, la cadera mayor a la cintura, el muslo mayor a la pantorrilla. Esa es la idea de proporción, ¿no? Entonces, y fíjense, acá vuelvo a tomar la idea de Eugen Sandow. Y Eugen Sandow en esta carta, en uno de sus trabajos, es una carta para medir. Miren cómo él ya hacía, pero muchas más mediciones, ¿no? Medía el tobillo, la pantorrilla, la rodilla, el muslo, la cadera, la cintura, el pecho, el brazo, el antebrazo y la muñeca. Fíjense que adelantado todas esas mediciones las tomaba, y acá teníamos, por ejemplo, a uno de sus clientes. Entonces, tomaba antes y luego del entrenamiento, y miren cómo van cambiando. Por ejemplo, el pecho de 37 creció. Estos son 2 años de entrenamiento, ¿no? Luego de 2 años de entrenamiento a 46. Por ejemplo, ¿dónde está, por ejemplo, la pantorrilla? Creció. ¿Dónde está el cuello? La cadera, observen. Bueno, él tomaba esta edición, esta es una toma de su libro. Entonces esta idea de proporciones no es nueva, sino ya viene con mucha tradición. Nada más que hoy con la composición corporal básicamente todo queda en cuánta grasa tiene y cuánta músculo, pero esta idea de medir, como no existía la tecnología en su momento, nos parece sumamente interesante. Entonces, ¿nosotros qué medimos? El perímetro del tórax, cintura, cadera, muslo, pantorrilla, hombros y brazos. Vamos a ver uno a uno. De hecho, verán, nuestra imagen es totalmente casera, es lo que hacemos. Entonces, miren, con una cinta normal, ¿qué tomamos? La cintura, tomamos el punto medio entre la última costilla y el borde superior del hueso coxal. A partir de ahí medimos la mitad y cruzamos la cinta, ¿sí? ¿Qué más? Medimos el tórax, ¿sí? Por debajo, justo con el busto o sin el busto. Porque la mujer tomamos con busto, ¿sí? Cruzamos los brazos y a partir de ahí tomamos el tórax, ¿no? Incluimos el busto en la mujer, ahí está. La cadera, tomamos en el punto más alto del glúteo, ¿sí? Por lo general coincide con el trocánter mayor. En ese punto tomamos la medición de centímetros. Después en el muslo, ¿cómo medimos? Espina ilíaca antesuperior, borde superior de la rodilla, la mitad, dividimos la mitad y tomamos
la medida del el muslo. ¿Qué más? La pantorrilla, buscamos el punto más voluminoso, el diámetro mayor de la pantorrilla, por eso hacemos 2 o 3 mediciones en 2 o 3 sectores hasta que por lo general en el tercio superior siempre está el mayor número. A nivel de hombros, hacemos que extiende el brazo y pasamos la cinta justo por debajo de la caída axilar. Y en el brazo medimos el acromion, la caída de este huesito, junto con debajo del cóndilo del húmero, es decir, del acromio a la cabeza del radio. Tomamos la cabeza del radio, acá el primer huesito que se ve de costado del radio, recuerden que el radio es del dedo gordo, ahí tomamos, medimos, tomamos la mitad y ahí hacemos la medición del brazo, ¿no? Lo hacemos el brazo en flexión, lo tomamos en la mujer. Muy bien, porque el hombro está en activación, el brazo lo tomamos en posición neutra también a 90 grados. Muy bien, a partir de ahí, lo que quiero aclarar aquí que estas mediciones no son ni de Isaac, no son las estandarizadas de los nutriólogos, nosotros le llamamos las medidas apócrifas. ¿Por qué? Porque realmente nosotros las tomamos a nuestra manera, la hemos estandarizado así, entonces es lo que nosotros usamos para medir. No es que si usted agarra un libro de Isaac o de antropometría, va a ver que va a decir, ¿por qué el profe dice estas cosas? Bueno, no es una medición Isaac, no es una medición estrictamente antropométrica, simplemente son puntos que nosotros tomamos para tener una referencia a la hora de evaluar los perímetros. ¿Sí? Vamos a aclarar esto porque es muy importante. ¿Qué nos dio? Vamos a ver las relaciones que tienen que haber entre mayor y menor. Las relaciones de proporciones tienen que ser cintura y tórax. En la mujer tiene que haber una relación de 0,75-80, es decir, se divide la cintura por el tórax y nos tendría que dar aparentemente entre un 25 y un 20% mayor en favor del tórax. Cintura-cadera. La cadera tiene que estar entre un 30 y un 35% más grande que la cintura. Dividimos la pantorrilla sobre el muslo. El muslo debería ser un 30 a 35% más voluminoso que la pantorrilla. Y el hombro, dividimos el brazo por el hombro y el hombro debería estar entre un 20 y un 35% más grande que, o por lo menos hemos encontrado más grande que el brazo en la mujer. En el caso de nuestras clientes que evaluamos, ¿qué encontramos? En la actualidad, miren cómo hacemos. Tórax 83, 67 cintura, cadera 92, 46 muslo, 32 pantorrilla, hombro y 24 brazos. Cuando hacemos la división de la cintura 67 dividido el tórax 83 nos da 0,80. El objetivo ideal ahora es bajar a 0,75, nos ponemos como objetivo. Cuando dividimos la cintura 67 dividida la cadera 92, nos da 0,72. No está mal, pero la idea es ir un poquito más abajo, llevarla a 0,65, ¿no? Recuerden que la ideal de la mujer es 0,7, 0,70 entre cadera y cintura. La cadera tiene que ser 30% más grande que la cintura, ¿está? 30% en el sentido que es más grande, ¿no? Cuando haces la división. Si divides cintura dividido cadera, debería dar 0,70, ¿no? Nosotros vamos a ir un poquito más abajo a 0,68 como más ideal todavía. El muslo en la pantorrilla 34 dividido por 36 nos da 0,70, está perfecta, ese lo vamos a dejar igual. Y el brazo y el hombro, acá sí tenemos un 85, hay que llevarlo a 80, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué estrategias proponemos dialogando con la clienta? Bueno, vamos a incrementar, tratar de llevar 2 centímetros el tórax, vamos a intentar llevar la cintura, bajarla 3 centímetros, vamos a intentar subir 2 centímetros el muslo, vamos a tratar de subir la pantorrilla, el hombro y el brazo solamente 1 centímetro. ¿Para qué? Para que nos den estas nuevas proporciones como ideal. Entonces, a esto es lo que vamos a aspirar, a esto es lo que vamos a llegar. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Planteamos el microciclo de trabajo. Este microciclo que vamos a trabajar. Un día tren inferior, un día tren superior, tren inferior, tren superior, tren inferior. Vamos a hacer uno por uno. Al tren inferior le vamos a agregar, además de los ejercicios de glúteos tradicionales, énfasis en 2 ejercicios de pantorrilla porque queremos incrementar la pantorrilla.
¿sí? En el hombro, por eso el hombro va a estar 4 días a la semana porque necesitamos desarrollar hombros, aunque sea pierna, le vamos a poner un ejercicio de hombro y el ejercicio de escalera coordinativa y las cuerdas, como ven, escalera coordinativa y cuerdas, son ejercicios excelentes para desarrollar la pantorrilla y para marcar la pantorrilla. Hombres también sirve, ¿eh? No solamente la mujer, para el hombre también que a veces batalla con la pantorrilla, debe trabajarla igual que la mujer en estos ejercicios, utilícenlo, ¿no? ¿Y cómo nos queda nuestro programa? Observen, el día lunes usamos un ejercicio activador y luego vienen los trabajos clásicos de pierna, hip thrust con barra para cadera, glove squat, peso muerto en una pierna, máquina para cuádriceps, femorales, máquina de glúteo, y acá vienen los 2 ejercicios de pantorrilla, pantorrilla en máquina, pantorrilla sentado. Luego vienen 2 ejercicios de congestión, como son las ranitas y las abducciones, que ahora vamos a mostrar un ejemplo. Luego vamos a hacer uno de hombro, press de hombro con barra, dijimos que vamos a trabajar 4 veces a la semana, y cerramos con un trabajito para pantorrilla, la escalera coordinativa, ¿no? Acá tienen las series repeticiones, el método que vamos a utilizar, pirámides, o usamos uniforme o super serie, cuando juntamos 2 ejercicios sin pausa. Acá tenemos el front pack ranita o abducción de cadera. Muy bien, el día martes del tren superior, para que ustedes vean el ejemplo, trabajamos, por supuesto, remo, press de pecho, press de hombro con mancuerna, vuelos laterales, vuelo frontal y vuelo posterior. Miren, 4 ejercicios de hombro donde necesitamos el énfasis de trabajo. Hombros. Luego vamos a los brazos, fondos de banco, copa y 2 de barra, que cada uno lo vamos a trabajar con barra o con mancuerna, que ambos ejercicios van a estar en sistema de super serie para terminar con el salto a la cuerda, para desarrollar la pantorrilla y marcar la pantorrilla. Recuerden que queríamos enfatizar hombro, enfatizar pantorrillas, ¿no? Y por supuesto el desarrollo del glúteo siempre está presente. Acá tenemos los ejercicios coordinativos de escalerita y tenemos los ejercicios coordinativos en la escalera. Entonces, esos fueron 2 ejemplos para que ustedes vean. Entonces, para recapitular, evaluás los perímetros, dividís el menor sobre el mayor, ¿no? Cintura sobre tórax, ¿sí? Cintura sobre cadera, panto sobre muslo y brazos sobre hombro. Y a partir de ahí, según las proporciones, recuerden ahí tienes la tabla de las proporciones, por lo general siempre en la mujer buscamos sacar más hombro, buscamos reducir la cintura, buscamos sacar más glúteo, entrenar el desarrollo del glúteo. En este caso no hubo tanta carga de trabajo de glúteo porque la relación básicamente entre cadera y cintura es muy buena, había que ajustarla un poquito, por eso no hay tanto énfasis. En este caso, nuestra cliente necesitaba más hombro para mejorar su relación con el brazo, para hacerlo más estético, y la pantorrilla con el muslo, ¿sí? Entonces, esa básicamente es la propuesta para llevar adelante un programa de estética. Aclarando algo en este punto, antes de cerrar y despedirme, es que este tipo de trabajos no tienen que ser un foco de obsesión y de frustración para nuestro cliente. Es muy importante hablarlo con el cliente, que vamos a hacer un ejercicio especial, un programa especial, donde enfatizaremos ciertos núcleos o ciertos ejercicios para buscar tal objetivo, pero no quiere decir que sea un programa donde resuelva el problema de perímetros, donde la persona sí o sí va a quedar súper estética, ¿sí? Y que no sea un foco, vuelvo a insistir, de obsesión y de frustración a la persona, porque si no se logra esos 2 centímetros de glúteo que queremos, que no sea un foco de depresión a la gente, de frustración y de abandono del entrenamiento. Hay que cuidar mucho ese concepto, así que invitamos a que puedan acercarse a esta estrategia de entrenamiento estético. Así lo vemos, por supuesto que recuerden lo importante es que los panículos adiposos estén 20% por abajo. Nuestra clienta, la que empezamos con este programa, que estuvo bajo su consentimiento, ella en la medida antropométrica de balanza de bioimpedancia tenía 20% de grasa, así que empezamos con el trabajo, ¿no? Tenía 18, si no me equivoco, de grasa. Entonces, ahí tienen una propuesta para ponerla en práctica. Así que bueno, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en un siguiente momento.